vamos a hablar sobre la gratitud como un estilo de vida. ¿Quién diría que la gratitud tiene que ser un estilo de vida para nosotros y para todos, ¿no? Y muchas veces, por lo general, no sabemos dar gracias. No damos las gracias, no somos agradecidos. Es por esto que nosotros con la palabra de Dios vamos a aprender que sí se tienen que dar las gracias. Aprender a dar gracias. Generalmente cuando hay un niño en casa y recibe un regalo, el niño manifiesta una felicidad, un gozo por el regalo. Pero el padre o la madre tienen que decirle, hijito, ¿qué se dice? ¿No? Generalmente yo siempre escucho eso. Y dice, ¿y qué se dice, hijito? Para que obviamente él diga gracias, ¿no? Entonces necesitamos aprender a dar gracias. Esta tiene que ser una acción que se vuelve un hábito en nuestras vidas. Yo recuerdo mucho cuando mi hija, una de mis hijas, la mayor, tenía 3 años y alguien le trajo un hermoso pastel. Y ella rápidamente se lo comió. Y entonces yo le dije, hijita, ¿y qué se dice? Ella volteó y me miró y me dijo, quiero más. No dijo gracias, dijo quiero más. Y hermanos, nosotros como adultos estamos conscientes que necesitamos dar gracias, que debemos de dar gracias por aquellos favores que recibimos de diferentes personas, ¿no? Y hay algunas veces que nosotros damos las gracias por sentado. Algunas veces yo digo, ay, me trajeron esto y no di las gracias. Y tengo que correr y decir, gracias por lo que has hecho por mí, ¿no? Porque damos por sentado dar las gracias. Y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que ser agradecidos. Agradecidos por la salud que tenemos. Agradecidos porque hoy pude abrir los ojos. Agradecidos por la familia que tenemos, ¿no? Tenemos una familia grande. Yo le decía el otro día al Señor, gracias, Señor, por esta familia. Gracias. Agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Y a veces creemos que todo lo que tenemos, la casita, el carrito, las cositas que tenemos, el poder ir a un restaurante es la muestra del esfuerzo que yo hago. Pero yo quiero decirte que todo viene de Él. Todo. Así tú lo hayas trabajado. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo tenemos que aprender a dar gracias. El primer punto es dar siempre gracias. El Señor nos dice tenemos que dar siempre gracias. Y es cierto que tenemos que aprender a dar las gracias. Siempre que alguien haga algo por nosotros, tenemos que ser agradecidos. Efesios 5:20, dice la palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos definir que el agradecimiento es un sentimiento que se expresa de haber reconocido que alguien ha hecho un favor. Y la palabra nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios por todo, hermanos, por todo lo que hemos recibido de parte de Él, por su gracia, por su amor, todos los favores que Dios nos ha dado. Porque de Él, dice la palabra, recibimos todas las cosas. Entonces este tema no lo podemos excluir de la palabra de Dios, no lo podemos sacar de la palabra. Porque en toda la palabra vamos a encontrar, hermanos, las diferentes formas de darle gracias a Dios. Por ejemplo,
Recordar lo que Dios hizo por nosotros. Darle gracias a Dios por la salvación, por su inmenso amor. El hecho de que Dios haya mandado a su Hijo para rescatarnos a nosotros del pecado y darnos libertad. Y la seguridad de que podemos llegar a tener la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cómo no agradecerle a Dios por eso? Recordemos lo que dice Juan 3, 16, 17. Este es un versículo que todos nosotros tendríamos que saberlo. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo no agradecer esto que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo no decirle al Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros? Porque nos enseñaste el camino correcto para llegar a Dios. Pero también Dios nos muestra a través de su palabra que tenemos que dar gracias a Él haciendo un buen uso de todo lo que Él nos da. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No, pastora, yo trabajé, yo me las gané, sudé con el sudor de mi frente, compré esta casa. No, mentira. Dios te dio, Dios te proveyó. Hermanos, pero Dios también nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado todas las cosas materiales que según tú los compraste con tu esfuerzo. Y el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Tenemos que agradecerle a Dios porque todo viene de Él. Todo. No hay nada que no venga de Dios. No hay nada que Dios nos haya dejado de dar. Y todo eso tiene que ser empleado para su gloria, para su bien. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para Él y como para el Señor. Para el Señor, para Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Cada cosa que tú tengas que hacer, mi amado hermano o hermana, tienes que hacerlo pensando en Él. ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, tengo que hacer esto, qué flojera. Ay, me han pedido tal cosa. No, tienes que hacerlo como para Dios. Si tú trabajas, tienes que trabajar como para Dios, no para tu jefe, no para la empresa en la cual trabajas. Tienes que hacerlo para Dios. Dios es un Dios de fidelidad. Y nosotros tenemos que ser hijos fieles a Él. Dios merece todo agradecimiento de parte nuestra. Pero nosotros mostramos agradecimiento, hermanos, también compartiendo con las personas. Ay, ¿por qué yo le tengo que dar esto a mi amigo, ¿no? O a mi amiga, o a esta persona que no conozco? Tenemos que compartir todo, siendo agradecidos. Cuando nosotros compartimos, tenemos que ver que nosotros estamos creciendo juntamente con nuestros hermanos. Cuando nosotros damos, hermanos, somos más bendecidos. Yo recuerdo mucho a mi esposo que cuando él veía a un hermano que no tenía mucha ropa, sacaba la ropa de su ropero, lo mejor que tenía, y lo compartía. Y lo daba. Y si la persona era más flaca, le decía, no, te preocupes, vamos al sastre, yo te lo pago. Y le acomodaba las cosas. Porque él había aprendido a compartir, a dar lo que Dios ya le había dado. Entonces, hermanos, tenemos que orar por nuestro prójimo y bendecir a nuestro prójimo. Por eso nosotros nos vamos cada fin de año para poder compartir con aquella gente que necesita de recibir un poco de amor,
que necesita recibir también la palabra de Dios. Porque las cosas materiales que llevamos no tienen tanto valor como la palabra que les explicamos, que les damos. Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, porque Dios nos demanda. Porque ese amor que nosotros recibimos del Padre nos enseña a darlo. No te quedes con lo que Dios te está dando. Con ese amor que Dios te está dando, compártelo con otros. Tenemos que aprender y estar dispuestos a compartir. Pero la gratitud, como segundo punto, la gratitud tiene que ir o va de la mano con el gozo. Y esto realmente es algo que yo aprendí muchos años atrás. Cuando mi esposo me decía, si tú no vas a tener gozo de compartir y de bendecir, no hagas nada, porque eso no tiene valor. Filipenses 1, 3, 4, dice la palabra: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Doy gracias a mi Dios por todos ustedes. El apóstol estaba dando gracias a Dios por los filipenses. Y gracias porque ellos perseveraban en el Señor. Porque estaban creciendo y no saben el gozo que uno siente como pastor de ver crecer a sus ovejas, de ver que ellos crecen y son bendecidos. Es un gozo que no lo podemos explicar. Y Él está diciendo, tenemos que tener ese gozo. Hermanos, la gratitud es una actitud correcta del corazón. Es una actitud correcta. Recordemos, hermanos, que una vez Jesús oró por 10 leprosos y los sanó. Pero solamente uno regresó para darle gracias. Solamente uno regresó para adorarle. Solamente uno regresó para reconocer la gloria del Señor. Uno de 10 que él había sanado. Tenemos que tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido, lleno de gozo, dispuesto a darlo todo lo que Dios me pida. No, Señor, esto no toques, todo. Y cuando nosotros cumplimos esta palabra, nuestro corazón se llena de gozo, Tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Esto nos va a impulsar, hermanos, a ser genuinamente humildes, a darlo todo para el Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios mira al orgulloso de lejos. Entonces, el ser humilde nos protege del orgullo. Lucas 18, 14, la segunda parte dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, porque toda la Escritura, hermanos, está llena de referencias acerca de la importancia de cultivar un corazón agradecido. David nos exhorta sobre esto. Y este es algo tremendo. Salmos 103, 1, 2. La palabra dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, es interesante notar que el rey David llama a su alma para agradecer a Dios. Y yo me imagino que David estaba mirando su interior.
Y se daba cuenta de que quizás él no estaba haciendo lo suficiente para Dios. No le estaba dando las suficientes gracias. Por eso llama a su alma y le dice, alma, bendice al Señor. Dale gracias a Dios. Y era como un profundo agradecimiento. Y hermanos, el agradecimiento no se trata de expresiones exteriores. Por eso llama a su alma, algo interno. Y es algo que es real, que verdaderamente nos da gozo. David quería, hermanos, que todo su ser alabara a Dios, que todo su ser agradeciera a Dios. Y no solamente reconociendo su santo nombre y dándole la gloria a Dios y agradeciéndole por todo lo que Él había hecho por David, sino que también dice, no olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de sus beneficios, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides que si tú tienes una cama caliente para dormir, es porque Dios te lo ha permitido. Porque Dios te lo ha dado. No te olvides de los beneficios. No te olvides que tienes un plato de comida en tu mesa. No te olvides porque soy yo el proveedor, dice el Señor. Entonces no podemos olvidarnos. Y esta alabanza de David es una alabanza de gratitud, hermanos. Dándole gracias a Dios en respuesta a todo lo que Dios había hecho por él. Recordemos también, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nos es fácil olvidar lo que Dios hace por nosotros, ¿no? La redención que Dios nos ha dado, lo primero que tenemos que dar gracias a Dios, por su creación, por uno mismo, darle gracias a Dios. Entonces comienza desde el fondo de tu corazón a darle gracias a Dios y di gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y aunque tú te encuentres en algún tipo de prisión, hermanos, o te sientas oprimido, deprimido y enfermo, tienes que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Dios, cuando le damos las gracias, cuando dejamos que el gozo llegue a nuestros corazones, cambia hasta nuestra manera de pensar. Yo me acuerdo cuando mi esposo estaba mal. Y yo le decía, Señor, qué difícil es darte gracias. Pero gracias, Señor, por este tiempo que estoy pasando. Gracias, Dios. Y entonces comenzaba a ver a mi esposo con los ojos de la fe, esperando que Dios haga un milagro. Y a él el mes que le dieron de vida se convirtieron en 10 años. Hay que dar gracias a Dios, porque Dios renueva nuestras fuerzas, Dios renueva nuestra fe y nos levanta, nos ayuda a creer con su palabra. Pero la gratitud, hermanos, es una actitud bíblica. Está en la Biblia, ahí la tenemos. Hermanos, podemos creer que ser agradecidos, de repente decir, es solamente decir, ay, gracias. Pero no, tener una actitud de agradecimiento es completamente diferente, va mucho más allá. Y como dice el título de este mensaje, la gratitud tiene que ser como un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque ser agradecidos, hermanos, es parte de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios para tu vida, que le des gracias a Dios.
Dios tiene un propósito para tu vida, para tu vida, para tu vida y para mi vida, para cada uno de nosotros. Pero su voluntad, hermanos, incluye que nosotros seamos agradecidos. Porque aunque no pases cosas buenas y te pasen solamente cosas malas, siempre estarán las promesas de Dios haciéndonos ver que Él está con nosotros. Que Él nos levanta, que nos da fuerzas, que nos da seguridad. Esa seguridad de saber que no estoy sola, que no estoy solo, que Él está conmigo. Entonces también ser agradecidos no va a depender si yo estoy bien o si estoy mal. En cualquier circunstancia difícil, hermanos, a veces quizás no es tan fácil de decirle gracias, Dios. Capaz no es fácil de ser agradecidos. Pero Dios nos dice en su palabra, dad gracias en todo. No, en algunas cosas, no, en todo. En todo. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Entonces, la actitud de agradecimiento, hermanos, no va a depender de nuestras circunstancias. Nuestra actitud de agradecimiento no va a depender de mis emociones. ¡Ay, recibí esto! ¡Qué emoción! ¡Gracias, gracias! No depende de mis emociones, sino más bien de nuestra confianza en Dios. ¿Cuánto le estamos creyendo a Él? Y si es que nosotros estamos aceptando en nuestras vidas que todo lo que vivimos, que todo lo que pasamos es por un propósito de Dios. Cuando paso momentos difíciles, yo le digo, Señor, yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Todas. El Señor no dice algunas, todas las cosas. Qué tremendo es Dios, ¿no? Pero la palabra también nos enseña, hermanos, como último punto, la gratitud tiene que ser también en medio de las pruebas. Tenemos que comprender que las pruebas, hermanos, Dios las permite para que nosotros seamos probados en nuestra fe, en nuestra humildad, en nuestra obediencia y también en nuestros valores. Cuando el diablo viene a tentarte y tú tienes que decir no. Generalmente cuando las dificultades llegan a nuestra vida, hermanos, ¿qué hacemos? Muchos renegamos, nos quejamos, nos resistimos a lo que estamos viviendo, reaccionando de una manera que a Dios no le agrada. Que Dios no espera que yo reaccione así. Hermanos, tal vez, quizás hay algunos que le den la gloria a Dios, que le digan, Señor, gracias, porque soy humilde, porque soy obediente, porque te doy la gloria a ti. Y qué bueno, qué bueno. Pero a veces no pasa eso. A veces pensamos que haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, haber recibido la salvación, entonces yo tengo que vivir una vida libre de estrés. Porque todo me va a ir bien, ¿no? Eso es un evangelio barato. Quien te dice entrégate a Cristo porque todo te va a ir bien, te está engañando. Te está engañando. Hermanos, la palabra de Dios no nos enseña que cuando venimos a Cristo todo va a salir bien. Estás libre de estrés, libre de enfermedades. No nos dice eso la palabra. Juan 16:33. Dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener? Aflicción. No, anímense. En el mundo tendréis aflicción. Y sí es verdad. Pero confiad, dice Dios, porque yo he vencido al mundo.
Tremenda palabra. La verdad es la verdad. Y Pedro también nos dice que no nos sorprendamos, no te sorprendas por aquellas pruebas que van a sobrevenir en tu vida. No te sorprendas porque pruebas van a venir sobre ti. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, la pregunta para esta tarde es, Señor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Tenemos que considerar, hermanos, las pruebas con gozo. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo voy a pasar pruebas con gozo? Bien difícil. Es decir, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de los conflictos, en medio de la escasez, yo tengo que tener gozo. Recuerdo mucho cuando mis hijas estaban muy pequeñas, no teníamos qué comer. Lo único que teníamos, se acordarán, era un saco de arroz. ¿Y qué hacemos? Harold estaba de viaje, no estaba sirviendo en Puno, nosotros estábamos en Cusco. Vamos a orar. Y comenzamos a orar, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Comeremos arroz con mantequilla. Y así lo hicimos. Pero damos gracias a Dios por lo que teníamos. Hermanos, pero Santiago nos dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo. ¡Wow! ¡Qué palabra esta! Lo que nos está diciendo, ten un gozo desbordante. Una gratitud y agradecimiento desbordante por lo que estás viviendo. En medio de la prueba tengo que tener una confianza tal que me lleve a agradecer a Dios con un sumo gozo. ¡Wow! Pero ¿qué hacemos? Y debemos de confesar. Muchos de nosotros lo hacemos. Señor, ¿por qué? Si yo hago esto por ti, Señor. Si yo hago esto, Señor, yo oro, yo hago, yo te sirvo, Dios. Yo esta semana, yo siempre me reúno con una persona, amiga, para orar por teléfono. Y ella me llamó porque estaba pasando por unas pruebas tremendas. Y me dice, Lourdes, pero ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios está, y gracias a Dios había hecho la palabra, porque Dios te está probando. No, dime tú, Dios no me ama, yo no soy su hija. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús, deja de blasfemar, le dije, contra Dios. Ella se tiró a llorar y la ministré y le dije, tienes que estar gozosa en medio de la prueba. Esperar que Dios te ayude y te saque de ella. Porque eso dice la palabra. Pero la palabra dice, ten por sumo gozo. No le debes reclamar a Dios. La gratitud, hermanos, tiene que ser, como dice Santiago, una gratitud desbordante. Que es lo que te va a llevar a confiar en Dios. Esa gratitud te va a llevar a tener seguridad en las promesas, en la palabra de Dios. Esa gratitud te va a llevar a llevar las cargas delante de Dios. Pero ¿qué hacemos? Señor, mira lo que me está pasando. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué Dios me manda las pruebas? Y traigo mi paquete lleno de quejas y se lo dejo a Dios y le digo, Señor, ahí está, tú lo vas a arreglar, tú lo vas a hacer y yo voy a creer.
Pero cuando termino de orar, agarro mi paquete, lo vuelvo a cargar y me voy. Dios quiere que le dejes a Él. Él se encargará de ayudarte a pasar por las pruebas, a darte ese sumo gozo. Hermanos, Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Amén, gloria a Dios. Y esta paciencia, hermanos, nos va a ayudar a esperar en Él. Nos va a dar la seguridad y de tener confianza en Dios, que Él sabe los que nos convienen. A veces no recibimos respuesta porque Dios te está diciendo, no te lo voy a dar, pues. Hermanos, entonces esa paciencia nos va a llevar a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero en paciencia. Y esa paciencia no va a permitir que tú tires la toalla. Esa paciencia no va a permitir que tú dejes de luchar. Esa paciencia no va a llevarte a tirarte al suelo. No. Esa paciencia te va a ayudar a creer, a rendirte a Dios. Hermanos, nuestra fe está siendo probada cuando pasamos momentos difíciles. Ahora, hermanos, la prueba no produce la fe. A veces creemos que las pruebas van a producir fe, ¿no? Cuando yo me convertí, me decían, no pidas fe, porque al pedir fe te va a venir muchas pruebas. Y yo me la creí, pues, inmadura, ¿no? Y no quería pedir paciencia porque no quería tener pruebas. Hermanos, no, la paciencia, las pruebas no producen fe. Las pruebas producen paciencia. Y esta paciencia producida, hermanos, en tiempo de prueba, si tú las pasas renegando, con incredulidad, porque esta mujer me dijo hasta que ya no creía. Si tú pasas esas pruebas en queja, quejándote, sacándole en cara a Dios todo lo que tú haces por Él, entonces, ¿qué va a producir? Va a producir amargura en tu corazón. Va a producir desaliento y aún va a producir resentimiento como estaba esta mujer. Resentida con Dios, porque Dios no le daba lo que ella quería. Hermanos, tenemos que tener el sumo gozo. Pedirle a Jesús, ayúdame a tener un sumo gozo en medio de la prueba. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo. Por último, Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuándo la paciencia va a terminar la obra en cada uno de nosotros? Y para que seáis perfectos y cabales. ¿Cuántos perfectos hay aquí? A ver, quiero ver, por favor, y saco una consejería con él para que me enseñe cómo ser perfecto. Déjame decirte que la perfección la vas a alcanzar cuando Cristo venga. Ahí vas a alcanzar la perfección. Entonces, quiere decir que la paciencia tiene que durar hasta que Cristo venga. Porque ahí vamos a ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Solamente ahí tenemos que ser pacientes en medio de la prueba. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios y a decirle, Señor, gloria a Dios
por mis problemas. Gloria a Dios por la enfermedad. Gloria a Dios por la falta que tengo, por la escasez que vivo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.